Creo que ahora estamos menos, no sé qué habrá pasado, pero igual y la asistencia ya es conciencia de cada uno, ¿verdad? Las clases no las vamos a volver a repetir y todo lo que se habla a veces no está siempre dentro de las diapositivas, entonces es mejor que ustedes puedan comprender y atender la clase en directo para así poder incluso guiarse en las prácticas y en el momento de la evaluación, del examen que se les va a dar. Uno de los exámenes complementarios de gabinete que nosotros tenemos esenciales para nuestra materia es la radiografía de tórax, que es un examen que realmente nos va a ayudar en, nuestra, en nuestro diagnóstico de las enfermedades, tanto pulmonares como también a nivel cardiológico. Entonces, es importante poder nosotros ahora recordar un poco de qué aspectos debemos valorar, qué debemos identificar en las radiografías y sobre todo iniciar primero viendo cómo es una radiografía de tórax normal, interpretar una radiografía de tórax normal, para que así ninguna imagen o ninguna línea pueda resultarnos a nosotros patológica. Si nosotros sabemos interpretar bien una radiografía, entonces no, ninguna imagen, ninguna línea, ninguna radiopacidad que se encuentre dentro de ella nos va a parecer patológica. Entonces vamos a empezar viendo. Actualmente la radiografía de tórax es uno de los exámenes que está a nuestro alcance, tiene un costo bajo, lo tenemos tanto en los primeros niveles, ya ahora, como también en los niveles de atención de tercer nivel, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Hay varios estudios imagenológicos que nos van a servir para estudiar el tórax, pero como les había dicho, el de primera elección, el que vamos a tener a nuestro alcance, siempre va a ser una radiografía que nos va a permitir ver tanto alteraciones a nivel del campo pulmonar como alteraciones a nivel cardíaco y también de estructuras óseas, obviamente, ¿no? Si es lo que vamos a buscar. Pero en nuestro caso nos interesa más poder ver el tema de los campos pulmonares. Su costo es bajo, por eso es un estudio accesible. Y dentro de otros estudios también para valoración del tórax tenemos el ultrasonido o la ecografía, que nos va a servir especialmente para poder ver alteraciones a nivel del espacio pleural. Es el caso de pacientes que tienen un derrame pleural, un hemotórax, que nos va a servir incluso para poder servirnos de guía para poder realizar algunos estudios invasivos como las toracocentesis diagnósticas guiadas bajo este estudio, que es la ecografía. Otro estudio que tenemos es la tomografía de tórax simple, que también actualmente en nuestro medio ya lo tenemos. Sí tiene un costo más elevado, pero nos muestra una mayor resolución anatómica y es más específica para poder valorar los campos pulmonares. La tomografía de tórax con contraste es otro estudio que nos va a servir sobre todo para realizar una valoración de estructuras vasculares o en el caso de que nosotros tengamos una sospecha de tumoraciones, masas ocupantes de espacio, entonces vamos a solicitar una tomografía contrastada. Su costo es un poco más, ¿no? Pero igual en nuestro medio ya lo tenemos. El TACAR es un tipo de tomografía con mayor resolución que nos va a servir especialmente o lo vamos a solicitar en pacientes que sospechemos que tengan enfermedades o alteraciones a nivel intersticial. Actualmente no lo tenemos en nuestro medio, pero es específico para estas patologías. La angiotac es otro estudio que vamos a solicitar, que vamos a poder ver también en el caso de que nosotros tengamos un paciente donde sospechemos especialmente esta patología, un tromboembolismo pulmonar y también anomalías a nivel vascular. Para eso nos va a servir la angiotac. La PET-CT,
Es otro estudio que se utiliza, pero más en el ámbito oncológico, porque ayuda al diagnóstico y estadificación de neoplasias, tumores intratorácicos y a nivel pulmonar. La gamografía de perfusión-ventilación se va a utilizar primordialmente en el diagnóstico de embolismos pulmonares también en aquellas pacientes que se encuentren eh, gestando, ¿no? En pacientes embarazadas. En esas pacientes se puede solicitar, ya que tiene un menor grado de radiación. Y la resonancia magnética es otro estudio que también se puede solicitar para estudio del tórax. Actualmente se utiliza más en el ámbito oncológico también, cardiológico. Su uso es limitado para la visualización del parénquima pulmonar, nos sirve más la tomografía, pero sí también se puede utilizar más en el estudio de tumores. Entonces, ya viendo todos estos estudios que nosotros tenemos, estos métodos de imagen que nosotros tenemos para estudiar el tórax, vamos a quedarnos hoy día con lo que es la radiografía, para poder ver qué aspectos debemos valorar. Aquí vemos una radiografía póstero-anterior de tórax de un paciente joven, aparentemente de 30 años. No sé si alguien me puede decir si ve alguna alteración o con esta simple radiografía llega a algún diagnóstico previo. A ver, Jenny Ivana Coro. Jenny, ¿ves alguna alteración en esta radiografía? Vamos, chicos, quiero que participen. A ver, que alguien me responda. ¿Les parece alguna normalidad dentro de esta radiografía? Anabel Cabrera, habiliten sus micrófonos y respondan, chicos. ¿Alguien que vea alguna alteración en esta radiografía? ¿O les parece que es una radiografía normal? Doctora, tal vez los bronquios no están normal, tal vez. Ya, ¿qué parecería a nivel de los bronquios? ¿Que estarían aumentados en su densidad? Sí, su densidad sería, doctora. Ya. Bien, esta radiografía es una radiografía normal, ¿ya? No se ve ninguna alteración patológica. Como les había dicho, por eso es bien importante que nosotros podamos conocer qué alteraciones se ven en una radiografía normal para ver si realmente hay alteraciones patológicas o no. Está bien, me gusta que participen y me digan, ¿no? Todos nos podemos equivocar, por eso esta clase nos va a servir para que nosotros vayamos viendo si es normal o no ver esa vascularización a nivel de los campos pulmonares. Entonces, sí, esta es una radiografía normal. ¿Cómo se debe realizar una radiografía? Tenemos dos proyecciones, la proyección póstero-anterior, antero-posterior y también una proyección lateral. Generalmente la radiografía póstero-anterior es la que nos va a ayudar a nosotros para poder valorar los campos pulmonares. Y es esta proyección la que también nos va a dar un tamaño normal a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo se la debe realizar? Generalmente en un paciente en bipedestación. Se le pide que ponga los brazos lateralizados. ¿Para qué? Para que las escápulas queden a la periferia del tórax y no dentro de los campos pulmonares. No se deben visualizar las escápulas en una radiografía normal y con buena técnica y adecuada en una proyección póstero-anterior. Y lo que vamos a ver también es que las clavículas
van a estar dentro de los campos pulmonares, generalmente formando una B, ¿no? Una B. Y debe estar en la región medial superior, impuesta a la tercera o cuarta costilla. Entonces, para que nosotros veamos si nuestra radiografía se encuentra tomada adecuadamente, nuestro paciente tiene que estar en bipedestación, coloca los brazos laterales y tiene que inspirar para realizar la toma de la radiografía. Así, de este modo, no se van a visualizar las escápulas dentro de los pulmones. Esa sería una buena toma de radiografía de tórax. Pero, ¿qué pasa en aquellos pacientes, por ejemplo, que están inconscientes, que necesitan que se les haga una radiografía? En aquellos pacientes especialmente que se encuentran en terapia intensiva, intubados y sedados. Entonces, en aquellos pacientes se les tendrá que hacer la radiografía en decúbito, ¿no? Y generalmente en una proyección antero-posterior. En esta sí podemos ver que la escápula puede ingresar dentro de los campos pulmonares, se puede visualizar, pero no en toda su extensión. Las clavículas se van a tornar un poco horizontalizadas y también ya no tan dentro del campo pulmonar. Y en este tipo de proyección, la silueta cardíaca puede magnificarse. Quiere decir que nos puede aparentar una cardiomegalia que realmente no es, ¿no? Nos puede dar un mal dato sobre esa situación en caso de que nosotros no conozcamos o no sepamos que en esta proyección el corazón se ve un poco más grande. Entonces, para que nuestra radiografía sea una radiografía adecuada, vamos a utilizar este mnemotécnico para ver qué es lo que debemos valorar. Vamos a valorar la rotación, vamos a valorar que esa radiografía esté en inspiración y vamos a ver el grado de penetración que tiene nuestra radiografía. Entonces, para ver la rotación de nuestra radiografía de tórax posterior anterior, debemos valorar o ver que los procesos espinosos, como dice aquí, o las apófisis espinosas de las vértebras, se encuentren en un punto medial entre las clavículas. Uno, que estén en un punto medial. Y dos, que se encuentren también en un punto medial a lo que es a la tráquea, ¿no? Entonces, en este caso vamos a decir que nuestra radiografía no se encuentra rotada y está en buena posición. Lo primero que vamos a valorar es eso, rotación. Como vemos aquí en esta radiografía de ejemplo, aquí vemos, ¿no? Las apófisis espinosas se encuentran medial a la clavícula y medial a la tráquea. Entonces, es una radiografía que está tomada de forma adecuada. Vamos a ver que nuestra radiografía se encuentre en inspiración. Y para ver eso, lo que nosotros debemos tomar en cuenta son los arcos costales o las costillas. Al menos 5 o 7 costillas deben visualizarse de las costillas anteriores. Por lo menos 5 o 7 costillas debemos visualizar que se encuentren dentro del campo pulmonar. Y 8 a 9 costillas posteriores deben visualizarse a nivel del campo pulmonar para decir que nuestro paciente está en inspiración y que la radiografía ha sido tomada de forma adecuada. Y como habíamos dicho anteriormente, recalcar siempre que las escápulas estén fuera de los campos pulmonares. No debe visualizarse. Si nosotros vemos una radiografía y vemos las escápulas dentro, es una radiografía mal tomada. Debemos volver a tomar la muestra o hacerle tomar ese estudio a nuestro paciente de forma reiterada. Otra vez, ¿no? Porque no es una radiografía valorable. Eso debemos tomar en cuenta entonces. Si está inspirada, nos va a permitir ver 5 a 7 costillas anteriores dentro del campo pulmonar y si tomamos de referencia las costillas posteriores, por lo menos de 8 a 9 costillas posteriores que se van a visualizar dentro del campo pulmonar. La penetración se refiere al grado de radiación que ha tenido, cuánto de rayos X se ha utilizado más o menos en esa toma de radiografía. Vamos a ver que en un paciente, o esta es un ejemplo de una radiografía totalmente penetrada o también llamada
dura, una radiografía dura. ¿Por qué? Porque no se visualiza, por ejemplo, aquí las estructuras a nivel del mediastino, no se puede valorar la columna vertebral, como en esta radiografía normal, se debe poder ver la columna vertebral a nivel del mediastino con la silueta cardíaca, pero como vemos aquí en esta radiografía, no se ve bien, no se distingue, está totalmente dura, los campos pulmonares totalmente radiolúcidos, negros, entonces esta es una radiografía totalmente dura, muy penetrada, que no nos sirve tampoco para poder valorar las estructuras dentro del campo pulmonar en nuestro paciente. Entonces, no nos sirve esta radiografía, debemos también pedir que se le repita el estudio. Y a diferencia de esta otra radiografía, que es una radiografía, lo contrario, ya también es una radiografía muy blanda, muy blanca, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, y al ser totalmente blanda, muchas veces simula incluso que pueden existir alteraciones o infiltrados a nivel de campos pulmonares, no se ve, muchas veces puede la silueta cardíaca agrandarse, no se ven bien para poder valorar o contar los arcos costales para ver si es una placa inspirada, entonces muy blanda. Entonces tampoco nos sirve y también tenemos que pedir que se le vuelva a realizar el estudio. Y es importante poder conocer esto para que nosotros no vayamos a interpretar mal el estudio y poder llevar a otras presunciones diagnósticas, ¿no? Entonces, como les había dicho, una buena radiografía, una buena toma de este estudio, siempre se le va a realizar en inspiración. Cuando nosotros tenemos una placa en inspiración, vemos aquí, como en esta radiografía, se ven la columna vertebral, se ven las apófisis espinosas dentro de la tráquea, se va a ver los vasos parailiares, el ilio, se va a poder valorar, el diafragma el diafragma no va a estar tan elevado como en este caso. Esta otra radiografía es una radiografía en expiración. Y como ustedes ven en esta radiografía, se puede ver de que no se puede contar bien los arcos costales. Es una radiografía más blanda por estar en expiración. Va a haber elevación del diafragma, lo que nos va a hacer ver que los campos pulmonares están un poco más disminuidos. Al ser expirada, se va a marcar más los campos pulmonares con infiltraciones algodonosas. Entonces, esa mala técnica realizada en esta radiografía nos lleva a que nosotros podamos pensar que este paciente tiene otras alteraciones patológicas. Podemos pensar que está con insuficiencia cardíaca, que hay focos neumónicos, pero en realidad, si nosotros no distinguimos que esta está en expiración, entonces podemos llegar a un mal diagnóstico imagenológico, ¿no? Es importante, entonces, por eso, que esté en inspiración. Y dentro de los puntos que se debe valorar de la radiografía de tórax normal, vamos a tener estos 10 puntos. De inicio siempre es importante poder realizar una buena anamnesis en el paciente y una buena valoración de la enfermedad actual que nuestro paciente tiene para poder nosotros coadyuvarnos o ayudarnos, como habíamos hablado anteriormente, tanto la anamnesis, la historia clínica, como el examen físico, nos tienen que dar ya un gran porcentaje de nuestra presunción diagnóstica. Entonces, el examen complementario de la radiografía nos servirá solamente para definir ese diagnóstico. Entonces, es bien importante poder tener una buena anamnesis y tener los datos correctos de nuestro paciente. Y posterior a ello, vamos a ir valorando lo que es la tráquea. Vamos a ver su posición. Tenemos que valorar los vasos, los grandes vasos como la aorta. En ello también vamos a valorar la posición, el calibre, su morfología. Vamos a valorar posteriormente los ilios, la posición, la densidad. Debemos valorar la vascularidad pulmonar, calibre, disposición, el mediastino, ver los contornos.
Posterior a ello, los campos pulmonares propiamente dichos, haciendo un comparativo entre ambos. El diafragma, ver la disposición, si hay alteraciones, ver si los ángulos están libres, tanto el costo frénico como el costo diafragmático, ver si están libres y no hay alteraciones. Posterior a ello, también no nos olvidemos que nos sirve para valorar lo que es estructuras óseas. Debemos ver el tema de los huesos, no se nos puede escapar en el caso de que exista una fractura costal, también debemos saber valorarla. Y posteriormente vamos a pasar a ver lo que son los tejidos blandos, cuello, axilas, para ver si hay alteraciones también. Entonces, como habíamos dicho, vamos a valorar primero lo que es la tráquea. La tráquea es esta estructura tubular que ustedes ven aquí, que se va a presentar a nivel medial. Habíamos dicho que si nuestra placa no está rotada, entonces vamos a poder ver dentro de la tráquea las apófisis espinosas. La tráquea van a ser aproximadamente a nivel de C6 y se va a ir prolongando hasta llegar a la carina, ¿no? A nivel de T5 aproximadamente. Tiene un diámetro más o menos de 2 centímetros en un paciente o en una persona adulta. Y a nivel de la carina lo que va a llegar a hacer es bifurcarse, ¿no? En el bronquio principal derecho y en el bronquio principal izquierdo, que todavía se va a poder valorar en la radiografía. Y en algunos casos, estas son imágenes tomográficas donde se está viendo un corte y vemos lo que es la tráquea con su bifurcación de los bronquios principales. Y aquí también vemos que en algunas ocasiones se va a poder valorar incluso la subdivisión de los bronquios lobar superior y el bronquio lobar inferior a nivel del bronquio principal derecho. Entonces se puede ver también, ¿no? Es lo que tenemos que valorar. Algunas veces se va a poder ver que la tráquea se encuentra lateralizada o desviada. ¿En qué casos? Por ejemplo, en casos donde el botón aórtico, que es este, sea muy pronunciado, sea crecido, o también en personas de edad avanzada, que por su edad, entonces hay un incremento a nivel del botón aórtico. En esas situaciones podemos ver una leve lateralización o desviación de la tráquea. Pero, sin embargo, nos interesa poder ver, ¿no? Sobre todo si se encuentran las apófisis espinosas al medio para ver si nuestra radiografía no está rotada. También debemos valorar o debemos distinguir sobre todo lo que son las pleuras, la pleura visceral sobre todo, ¿no? Normalmente no se la va a poder ver en una radiografía, pero algunas veces podemos distinguir una línea totalmente lineal, como si la trazáramos con un lápiz bien tajadito, se va a poder ver y que va a corresponder a la cisura menor, que se va a ver de esta forma, horizontalizada. Aquí se ve, es totalmente delgada igual, ¿no? Aquí podemos ver igual la cisura menor, horizontalizada, única, muy delgada, se puede ver. Entonces, esto es normal. No podemos decir, en el caso de que podamos ver esto, ya diagnosticarla como una cisuritis en caso de que exista sobrecargas en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo a veces se hace más pronunciada, pero debemos distinguir que normalmente sí se la puede visualizar como una línea bien delgada. Si aumenta en grosor, entonces sí estaremos hablando de que ya existe una cisuritis, ¿no? Por sobrecarga puede ser, por ejemplo. Y también la cisura mayor derecha se va a valorar, pero en muy pocos casos, ¿no? Generalmente no se ve porque corresponden a las pleuras. Pero en el caso de que exista, sobre todo vamos a poder valorar esta cisura menor horizontal a nivel del campo pulmonar derecho. Es importante también que ustedes vayan viendo que debajo del diafragma izquierdo vamos a encontrar una imagen radiolúcida. Todo lo que es negro o tendencia negro en la radiografía lo vamos a llamar como una radiolucidez. Y todo lo que es blanco corresponde a una radioopacidad. Entonces, cuando nosotros
vayamos hablando de una radiografía, tenemos que ir describiendo así, ¿no? Entonces, debajo del diafragma izquierdo vamos a ver una imagen radiolúcida que va a corresponder a la burbuja gástrica. Entonces es bien importante que nosotros sepamos también eso para no, no llegar a pensar que es una anormalidad o que está pasando algo ahí, ¿no? Entonces va a corresponder a la burbuja gástrica. Muchas veces se va a ver incluso con un nivel y se va a ver más radiolúcida como en esta imagen. No está tanto aquí, pero en algunas ocasiones se llega a ver más radiolúcida inclusive, ¿no? Y eso va a corresponder a lo que es la burbuja gástrica. Entonces, ya habíamos dicho, hay que valorar el hemidiafragma derecho, que es, sí, esto, debemos considerar o debemos tener en cuenta que siempre el hemidiafragma derecho va a ser un poco más alto en relación al hemidiafragma izquierdo, ya que es un poco más bajo, como ven aquí. Entonces no es una alteración, sino es una normalidad que nosotros vamos a ir viendo. Y tenemos que distinguir siempre que debajo del diafragma izquierdo vamos a encontrar lo que es la burbuja gástrica. Esta burbuja gástrica también nos va a ayudar a distinguir cuál es el hemidiafragma derecho e izquierdo en una radiografía en proyección lateral. Como ustedes ven aquí, se encuentra el hemidiafragma derecho en toda su extensión y aquí el hemidiafragma izquierdo, donde vemos una radiolucidez por debajo del hemidiafragma. Entonces, esta radiolucidez que corresponde a la burbuja gástrica, especialmente en aquellos pacientes que digieren bastante aire, que se denomina aerofagia, ¿verdad? Entonces vamos a poder ver que nos va a ayudar a distinguir entre el hemidiafragma derecho y el izquierdo. A ver, ya hablando hasta aquí de las estructuras que tenemos que valorar, ¿quién me dice qué anormalidad hay en esta radiografía? ¿Qué algo de anormal o qué es lo que ustedes pueden distinguir que no está bien en esta radiografía de tórax? Está rotada, doctora. Levemente rotada, ¿ya? ¿Qué más? El botón aórtico, doctora. El botón aórtico un poco pronunciado, ¿verdad? Ya, pero ¿qué más? En el poro inferior se encuentra una infección, a lo que mira. Algo más relevante. Doctora, buenas tardes. Las bases pulmonares, tal vez, doctora, que están alterados. Ya. Parecería algo más. Un hidrotórax, un hemotórax, parecería, doctora. Doctora, ¿la posición del paciente? No, ya. Doctora, ¿los pulmones están congestionados? Hay congestión, sí, hay congestión, ¿no? Aquí hay imágenes más radiopax, pero exactamente, uno que ve una radiografía no solamente debe ir y directamente a ver los campos pulmonares, siempre tiene que valorar qué es lo que está pasando también alrededor de los pulmones. Como ustedes ven aquí, la alteración que vemos en esta radiografía es que no existen las clavículas, ¿no? No se ven las clavículas. Entonces es un paciente con disostosis cleidocraneal, donde no se visualizaban las clavículas, ¿no? Y ustedes se han ido a los campos pulmonares en toda su extensión, pero no han visto de que no se visualizaban aquí las clavículas. En una radiografía siempre debemos ver que se vean los campos pulmonares en toda su extensión. No podemos ver si una radiografía está cortada a este nivel y ya no nos permite valorar los ángulos costofrénicos ni costodiafragmáticos, entonces es una radiografía que ya no nos sirve. De igual forma, se debe poder valorar por lo menos la columna vertebral cervical, como en este caso está cortada, igual no nos permite valorar, no es una buena radiografía.
Entonces siempre debemos ver, uno, que se vean los arcos costales para poder cuantificar los mismos y ver si es una buena radiografía, ver la escápula fuera de la radiografía, ver las clavículas, ver una parte muchas ocasiones incluso podemos llegar a ver una parte del húmero y ver tanto la columna cervical baja, que se debe observar en una radiografía, y la columna torácica, ¿no? Pero si nosotros queremos valorar estructuras óseas, como les había indicado anteriormente, debemos solicitar una proyección antero-posterior. Y en la proyección antero-posterior, esta es una radiografía de una proyección antero-posterior, se ve con mayor resolución, si se podría decir, lo que son las estructuras óseas. Y eso va a llevar a que muchas veces hay alteraciones que no son patológicas, sino propias de la proyección a nivel de campo pulmonar. En este caso podría parecer que hay una congestión parailear porque hay un aumento a nivel de las estructuras paraileares de los vasos. Entonces eso nos puede llevar a confundir de que este paciente pueda estar con una sobrecarga, ¿no? Sin embargo, es una proyección antero-posterior donde se visualiza más el tema de las estructuras óseas. Es importante entonces poder ver esa situación también en las proyecciones. Como les había dicho, no es importante poder valorar en la radiografía de tórax los arcos costales y es en algunas ocasiones un poco dificultoso poder valorar cuáles son los anteriores y cuáles son los posteriores. Perdón. Entonces, para eso les he puesto este dibujo. Mucho hace también la práctica y el poder ir viendo seguidamente las radiografías para que uno pueda distinguir mejor. Entonces, vamos a ver, habíamos dicho que una buena proyección, una radiografía de tórax bien tomada nos va a mostrar de 5 a 6 arcos costales, ¿no? A nivel del pulmón, a nivel del parénquima pulmonar. Y de 9 a 10 arcos costales posteriores, ¿no? Vemos aquí que las costillas anteriores siempre se van a dirigir un poco hacia abajo y van a ir perdiéndose a nivel de la línea medio clavicular. ¿Por qué? Porque a este nivel se van a ir uniendo ya al cartílago del esternón y a nivel de la radiografía no se puede ver esto, desaparece por su densidad, entonces no se puede valorar. En algunas ocasiones en los pacientes ya mayores, se puede ver, pero normalmente no. Entonces debemos contarlas partiendo de este nivel y solamente hasta la línea medio clavicular que se va a ir perdiendo, ¿no? Y las costillas anteriores, vamos a ver que van a ir saliendo del esternón y también se van a ir como que perdiendo a nivel de la línea medio clavicular, porque se van a ir juntando con los arcos posteriores y van a ir perdiendo un poco su consistencia también. Pero es bien importante que distingan. Ustedes ya pueden ver qué arcos costales tomar para ver si es una radiografía de tórax normal. Pueden tomar las anteriores, si es que las distinguen mejor, o las posteriores, si para otros es más fácil tomarlas y contar y ver si es una radiografía que está bien tomada, ¿no? Es importante nosotros que sepamos también qué estructuras están componiendo el mediastino y por qué estructuras están comprendidas tanto el borde mediastinal izquierdo como el borde mediastinal derecho. Entonces vamos a ir viendo y vamos a partir del borde del mediastino del lado izquierdo. Vamos a ir viendo que primero vamos a encontrar lo que es la arteria subclavia, que va a ir descendiendo, y posterior a ello vamos a ver que el botón aórtico va a ir formando lo que es el borde mediastinal izquierdo. Habíamos dicho que muchas veces este botón puede estar mayormente pronunciado, puede estar más grande por alteraciones en su calcificación.
o alteraciones ya en personas mayores, ¿no? Habíamos indicado que puede ser más pronunciado, eso no es normal, ya es patológico. Posterior a ello vamos a ir viendo lo que es la arteria pulmonar, que también va a ir formando parte del borde mediastinal izquierdo. La aurícula izquierda, algunos libros, algunas literaturas dicen que es difícil poder verla, no se ve muy bien, pero como vemos aquí se va a poder ver en una porción pequeña, la aurícula izquierda, y en su mayor porcentaje el borde mediastinal izquierdo va a estar formado por lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo. El corazón, como ustedes saben, dentro de la anatomía se encuentra a nivel mediastinal de una posición levemente horizontalizada, ¿no? Por eso lo vemos así. Entonces, a nivel del borde mediastinal derecho, vamos a ver que va a irse formando por la vena cava superior. Podemos ver lo que es la aorta, igual. Más abajo vamos a ir viendo la arteria pulmonar derecha y en su gran porcentaje también va a estar formada por la aurícula derecha, ¿no? Muchas veces o raras veces, mejor dicho, podemos valorar o se puede ver lo que es la vena cava inferior, pero no siempre. Ya es difícil de distinguirlo, pero en su mayor porcentaje va a estar también la aurícula derecha. Y anterior a ello, como vemos en esta imagen, anterior al corazón va a estar el ventrículo derecho, entonces que ya no se puede ver aquí. Y de igual manera la aurícula izquierda a este nivel, entonces no se va a poder valorar dentro de los bordes mediastinales por su proyección anterior. Es importante que ustedes conozcan que dentro de la silueta cardíaca se puede trazar una línea horizontal y una línea vertical, más o menos como guía para ver a qué nivel se encuentran las válvulas. ¿Esto para qué? Normalmente las válvulas no se ven con una radiografía de tórax, pero en el caso de que existan, por ejemplo, pacientes que han recibido una cirugía o que están con prótesis valvulares, puede verse estructuras radiopacas a estos niveles. Entonces, esta imagen nos puede ayudar para poder distinguir o para poder ver a qué nivel o en qué válvula puede estar una prótesis puesta, ¿no? Entonces, trazando una línea horizontal y vertical, más o menos a mitad del corazón, vamos a ver que en el lado izquierdo superior se va a encontrar la válvula pulmonar, por debajo de ella la válvula mitral, casi medial a la línea que hemos trazado, la válvula aórtica y la tricuspidia por debajo de ella. Entonces, esto simplemente para poder ver, como les he dicho, en caso de que nuestro paciente presente imágenes de prótesis valvulares, ¿no? Pero me interesa que ustedes puedan conocer las estructuras que nosotros vamos viendo con lo que son la silueta del corazón y los bordes mediastinales, tanto derecho como izquierdo. Esta es otra imagen, como habíamos dicho, lo que vemos más en el borde mediastinal izquierdo es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda casi no, está anterior a él, y en el borde mediastinal derecho, lo que vemos más es la aurícula derecha, no en toda su extensión casi, hasta que llega el diafragma. El ventrículo derecho ya estaría anterior igual a este nivel, ya no lo podemos valorar en los bordes mediastinales. Vemos aquí alteraciones a nivel de la aorta. Estas radiografías nos muestran alteraciones a nivel de la aorta. Habíamos indicado en el caso de que exista una calcificación, un aumento o placas ateromatosas a nivel del botón aórtico, vamos a ver que existe mayor radioopacidad que se está manifestando aquí casi como un anillo, ¿no? Radiopaco. Entonces, esto corresponde a una aterosclerosis del botón aórtico. Puede haber
desenrollamiento de la aorta, lo que va a llevar a que, por ejemplo, al ver aquí con una imagen de dibujo de la aorta, vemos que normalmente no debe sobrepasar lo que es la aorta al borde mediastinal que habíamos visto anteriormente, pero si existe elongación de la misma, muchas veces va a sobrepasar y nos va a mostrar una imagen totalmente elongada en el borde mediastinal derecho en la radiografía, ¿no? Entonces eso ya nos va a llevar a pensar de que existe una alteración a nivel de la aorta, y el botón aórtico igualmente se va a pronunciar más. Entonces ya es algo patológico que no debemos ver. Y esto va a llegar muchas veces a producir incluso deformidad de lo que es el mediastino por esas alteraciones. Es importante distinguir entonces o conocer cómo va proyectada la aorta para ver si esas alteraciones que nosotros estamos viendo a nivel del mediastino corresponden a esta malformación. De la misma manera debemos valorar lo que es el botón de la arteria pulmonar, ¿no? Y para realizar la valoración de la misma se puede realizar un trazo de una línea tangente, una línea que se va a llamar línea tangente pulmonar. ¿Cómo la vamos a trazar? Vamos a partir de lo que es el botón aórtico y nos vamos a dirigir a lo que es el diafragma. Entonces, trazando una línea entre estas estructuras, lo que nosotros debemos valorar es el espacio que existe entre la arteria pulmonar y la línea que hemos trazado, que no debe ser mayor a 0,15 milímetros. Cuando ya existe alteraciones o sobrepasan, como vemos en esta imagen de aquí abajo, una arteria pulmonar que sobrepasa la línea tangente pulmonar que hemos trazado, entonces ya nos está guiando a que hay una alteración patológica, y en este caso nos estaría llevando a una sospecha de una hipertensión pulmonar, por ejemplo, ¿no? Por crecimiento de la arteria pulmonar. O puede ser viceversa, puede ser que este espacio a nivel de la arteria pulmonar y esta línea tangente que hemos trazado sea mayor a 15 milímetros, entonces nos llega a pensar ya que puede estar existiendo alteraciones a nivel de la arteria pulmonar como hipoplasias, ¿no? Hipoplasias, disminución de la arteria pulmonar, o de lo contrario, que este botón aórtico esté muy pronunciado y el corazón esté muy agrandado, entonces eso va a llevar a que exista un mayor aumento también a nivel de este espacio y nos puede estar guiando ya que hay alteraciones, aumentos de estas cavidades por hipertensión arterial sistémica, sobre todo. Entonces debemos valorar eso también a nivel del mediastino, de esta arteria pulmonar. Viendo ya lo que son los campos pulmonares, debemos tomar en cuenta que el patrón vascular normal se va a poder ver más a nivel inferior que superior. Entonces, las arterias y venas se ramifican de forma vertical en lóbulos superiores e inferiores. Eso sabemos por anatomía, ¿no? Los vasos de los lóbulos superiores tienen un diámetro menor que el de los lóbulos inferiores. Por eso es de que a nivel de los lóbulos inferiores vamos a poder ver más el patrón vascular que a nivel superior, ¿no? Y dentro de los campos pulmonares generalmente vamos a tener 3 zonas que vamos a poder valorar. Esta zona 1 que nos va a mostrar claramente lo que son los vasos, las ramas bronquiales, porque van a ir naciendo a este nivel. Entonces es en esta zona donde vamos a poder ver más el aumento del trama vascular por la irrigación, por los vasos que van a ir naciendo a este nivel y van a ir disminuyendo en calibre a medida que vayan a la periferia. En la zona 2, que corresponde a esta zona, como vemos, los vasos ya van a ser de menor tamaño y su visualización va a ser menor y a veces con dificultad. Y en la zona 3, la visualización ya es difícil.
porque los vasos ya han disminuido su calibre. Entonces, en esta zona, en la zona 3 del parénquima pulmonar, normalmente no se debe visualizar los vasos parailiares, los vasos pulmonares, los bronquios. ¿Por qué? Porque ya su calibre es totalmente disminuido, entonces no se ve normalmente. En el caso en que nosotros veamos aquí líneas o vasos, entonces ya es anormal, debemos pensar ya en otras patologías, ¿no? Las bronquiectasias sobre todo. Entonces, eso es importante poder conocer, que solamente hasta la zona 2 podemos ver esas imágenes, esas ramificaciones que habíamos dicho. Si sobrepasa es que hay congestión pulmonar, que están aumentando los vasos. Un ejemplo, por ejemplo, les pongo el tema de pacientes con insuficiencia cardíaca que están con sobrecarga, ¿no? En ellos se va a ver un aumento del trama vascular, no solamente hasta el espacio 2, sino hasta el espacio 3. Entonces, eso debemos valorar. Perdón. Bueno, y hablando de los hilios pulmonares, esta es una imagen que nos va a mostrar, ¿no? Que estas imágenes van a corresponder a lo que forman los hilios pulmonares. Vamos a sospechar anormalidades a nivel de los hilios en el caso de que exista una mayor densidad a nivel parailiar. Generalmente se dice que los hilios deben tener una forma cóncava, que van a ir mostrando así, una forma cóncava a este lado y una forma cóncava a este otro lado. En el caso de que exista pérdida de esta concavidad, también debemos llegar a pensar de que ya hay una alteración patológica a nivel del hilo. Elevación del hilio derecho. Generalmente el hilio izquierdo está en una posición más elevada en relación al hilio derecho. Entonces, si existe una alteración y el hilio derecho está más elevado que el izquierdo, también ya nos está llegando, nos hace sospechar que hay una alteración y que está pasando algo ahí. A nivel del hilio, lo que debemos tomar en cuenta son también los ganglios, ¿no? Se encuentran los ganglios y muchas veces cuando estos ganglios se infartan o crecen, producen anormalidades a nivel iliar. Si un ganglio ha crecido demasiado, entonces ya no habrá concavidad a nivel del hilio y esto se volverá ya convexo por un ganglio infartado que está produciendo o una tumoración que está produciendo a nivel iliar. Entonces debemos valorar eso también. ¿Ya? Puede haber un agrandamiento bilateral. Se dice que estas imágenes del hilio se asemejan al dedo meñique que nosotros tenemos, por eso aquí está dibujado un dedo meñique en ambos lados. El hilio pulmonar derecho se visualiza casi en el 94% de las radiografías, entonces es normal poder ver, aquí también vemos, ¿verdad? Es normal poder ver y no confundir con alteración o anormalidades en la radiografía. Y el hilio pulmonar izquierdo también se va a poder valorar en un 62% de las radiografías. Entonces es importante que tomen eso en cuenta. Muchas ocasiones lo que confunden, ¿no? Confunden a nivel de los hilios, estas imágenes que corresponden a las estructuras propiamente de los hilios formadas por los bronquios, las arterias, las venas y los ganglios, confunden con incluso focos neumónicos o atelectasias, pero no, son imágenes normales que nosotros vamos a poder valorar porque estas estructuras tienen también dentro de su composición, están envueltas por pleuras, entonces eso hace de que puedan ser visibles y no son anormalidades, sino es algo normal que nosotros vemos en las radiografías. Aquí sí vemos alteraciones o son radiografías ya con anormalidades a nivel iliar.
habíamos dicho que lo normal es poder ver en ambos lados una imagen cóncava, ¿no es cierto? Cóncava. Pero aquí, como ustedes pueden ver, ya no hay esa concavidad, se está perdiendo y hay una imagen más bien circunscrita, radiopaca, que está haciendo perder esa concavidad y esto corresponde a una tumoración a nivel biliar. Aquí igual de la misma manera son en ambos campos, en ambos lados, ¿no? Que ya no existe esa concavidad, sino se ha perdido. Hay imágenes radiopacas de bordes irregulares que están destruyendo esa concavidad. Esto corresponde a alteraciones, a ganglios infartados en ambos lados, que están haciendo perder también. Y aquí en un lado no hay concavidad, en este otro lado sí hay esa concavidad. Aquí hay alteración también. Esta placa correspondía a un paciente con tuberculosis que tenía alteraciones cerebrales y estaba haciendo alteraciones a nivel mediastinal igual. Entonces, como habíamos dicho, los bronquios, lobares y respiratorios sí se van a visualizar hasta el segmento 2 de ambos campos pulmonares. Si nosotros hacemos una broncografía con contraste, vamos a poder ver que la imagen de los campos pulmonares se asemeja a un árbol, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, esa es una imagen normal. En muchas ocasiones, estos bronquios pueden estar dilatados, como se ve en esta imagen, y pueden asemejarse a un anillo o a un tubo como si lo hubiéramos cortado, ¿no? Entonces, esta ya es una dilatación anormal de un bronquio que corresponde a una bronquiectasia. No es normal, no se debe ver así. Y en algunas ocasiones también se puede ver esas dilataciones anormales con un aumento en el calibre a nivel de los campos pulmonares que se van a asemejar, se dice, a las vías de un tren, ¿no? Mayores dilataciones, que no son normales tampoco, y que van a ir sobrepasando el segmento 2 y el segmento 3. Entonces, es importante tomar en cuenta esa referencia para poder ver si ya nuestra radiografía presenta una alteración patológica. Una vez que hemos visto lo que es el hilio, las estructuras, los campos pulmonares, entonces es importante también para nosotros poder ver el índice cardiotorácico en nuestro paciente. Y cómo vamos a sacar el índice cardiotorácico. Se traza una línea a nivel de las apófisis espinosas de la columna vertebral, una línea vertical. Vamos a trazar después una línea horizontal a nivel de la protuberancia mayor del corazón, ¿no? A nivel de las cavidades izquierdas. Y otra línea igual, que nos muestre a qué nivel se encuentra la mayor protuberancia a nivel de la silueta cardíaca de las cavidades derechas. Entonces, posterior a ello, vamos a trazar otra línea que va a ir en toda su extensión a nivel del diafragma y va a ir valorando lo que es todo el campo pulmonar, ¿no? De un lado al otro, en su mayor protuberancia igual. Entonces vamos a hacer la suma. Esta línea la vamos a llamar A, esta línea B y esta otra línea C. Y lo que vamos a hacer es sumar el valor de la línea A más la línea B y la vamos a dividir entre la línea C. Entonces esa es la relación que nos va a dar el índice cardiotorácico, que en una persona normal no debe ser mayor a 0,5, ¿no? Este resultado nos debe dar igual a 0,5, entonces será una silueta cardíaca normal sin crecimiento. Si nos da mayor a esto, ya estaríamos hablando de una cardiomegalia. Un crecimiento mayor a 0,5 es igual a una cardiomegalia. Pero debemos valorar o distinguir también en qué proyección se encuentra la radiografía donde nosotros estamos tomando el índice cardiotorácico. Entonces, habíamos indicado que en una proyección antero-posterior nos va a dar una
falsa imagen de una magnificación del corazón. Entonces, en una proyección antero-posterior, siempre nuestro corazón se va a encontrar un poco más grande. Y en este caso, al hacer el índice cardiotorácico, debemos tomar como parámetro ya no ese 0,5, sino la literatura dice que podemos tomar de referencia 0,57 o 0,56 o 0,6 para poder ver si realmente hay un crecimiento cardíaco. Entonces, eso vamos a tomar en cuenta para realizar este índice cardiotorácico, ¿ya? ¿Cómo determinar si la cardiomegalia está causada predominantemente por el ventrículo izquierdo o por el ventrículo derecho? Entonces, vamos a observar el tracto de salida de cada ventrículo. Aorta y arteria pulmonar van a ser nuestros parámetros para poder ver, ¿ya? Entonces, una aorta prominente nos va a mostrar que hay una cardiomegalia por el ventrículo izquierdo, es decir, un crecimiento del ventrículo izquierdo visible hasta que ha habido un aumento del 66% de su tamaño, nos va a decir, ¿no? En caso de que exista una aorta prominente. Y una arteria pulmonar prominente nos va a indicar que existe un aumento o una cardiomegalia del ventrículo derecho. Entonces debemos tomar en cuenta estos parámetros, ¿no? Tanto la aorta como la arteria pulmonar. Si nosotros vemos que nuestra aorta está pronunciada, entonces diremos que nuestro crecimiento es a nivel del ventrículo izquierdo. Y si nuestra arteria pulmonar está pronunciada, entonces obviamente el crecimiento estará mayormente a nivel del ventrículo derecho. Esos son parámetros que debemos tomar en cuenta para poder distinguir a qué lado se encuentra el crecimiento. Dentro de una radiografía lateral de tórax, es importante también saber qué estructuras debemos valorar. En este caso, en las proyecciones laterales debemos ver, 1, el espacio claro retroesternal. ¿A qué se refiere este espacio? Es este espacio que ven aquí, radiolúcido, que se encuentra entre la silueta cardíaca y la región del tórax. A este nivel debe haber una radiolucidez que va a ser el espacio claro retroesternal. Debemos ver lo que es la región iliar igual, ver si a este nivel no hay masas o imágenes que estén consolidadas, sino que esté libre. Debemos ver lo que corresponde a las cisuras, cisura mayor y menor. Aquí vemos, ¿no? No son muy visibles, pero si se las llega a ver, debemos distinguirlas igual. Debemos ver lo que es o valorar la columna torácica. Ver que los cuerpos vertebrales estén paralelos, que los espacios discales mantengan su altura y no haya alteraciones también a este nivel. Y debemos valorar siempre lo que es el diafragma y los surcos costofrénico, posterior y anterior. Ver que estos se encuentren, que no haya alteraciones a este nivel, estén libres, ¿no? Eso debemos valorar en una radiografía de tórax lateral. Hay varias divisiones del mediastino, tanto anatómicas como radiológicas, pero no vamos a entrar a describir cada una de ellas, sino simplemente vamos a tomar estos dos ejemplos para podernos dar cuenta o poder valorar un poco una radiografía de tórax lateral. Entonces, dentro de la clasificación radiológica se utiliza con mucha frecuencia esta clasificación de Felson, que divide la radiografía lateral en una división anterior, media y posterior. La anterior va a estar formada por lo que es el corazón y en su línea anterior por el esternón o la caja torácica, ¿no? Posterior a ello vamos a tener la parte del medio formada por la parte posterior de la silueta cardíaca y las apófisis espinosas o anteriores de la columna vertebral y la parte posterior formada por la columna vertebral. Esto sobre todo para poder distinguir si hay alteraciones a nivel
de la parte anterior, media, posterior y poder nosotros relatar o describir a qué nivel exactamente se encuentran estas alteraciones. Para eso nos va a poder servir esta clasificación. Y por último, vamos a ver que existen también variantes anatómicas radiológicas. Y entre estas variantes, una de que se las puede ver, una de ellas es la del pectus excavatum. Las otras son muy poco frecuentes, no las vamos a hablar tampoco, nos interesaba más ver lo que es la radiografía normal, pero entre las variantes podemos ver esta patología, ¿no? Que se va a caracterizar porque va a existir una disminución del diámetro antero-posterior del tórax. Va a haber al existir un pectus excavatum, va a haber se podría decir como si estuviera empujando la silueta cardíaca, lo que muchas veces va a llevar a que exista alteraciones, incluso este paciente requiera tratamiento quirúrgico y puede fingir a nivel de una radiografía antero-posterior que se está perdiendo la silueta cardíaca a nivel del lado derecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se puede distinguir bien dónde se encuentra la silueta cardíaca. Esas alteraciones nos pueden mostrar las variantes anatómicas, como el pectus excavatum. No vamos a entrar tampoco en detalle, ¿ya? Pero sí mencionarlas para que ustedes puedan conocer. Bueno, con eso estaríamos terminando lo que es la interpretación de una radiografía de tórax normal. En la próxima clase vamos a ver ya las anormalidades y los diferentes patrones radiológicos que existen para que nosotros podamos servirnos de guía de esas alteraciones y ver en las diferentes patologías qué es lo que está pasando. Ya, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, doctora, todo claro. Ya. Igual cuando ya empecemos las clases prácticas, vamos a ir repasando y vamos a ir viendo en nuestras prácticas las radiografías para que nos ayuden mejor a interpretar y puedan irse familiarizando más, porque como les dije, es uno de los exámenes de gabinete que con mayor frecuencia vamos a ir viendo, ¿no? Entonces es importante para poder distinguir las diferentes patologías. Si no hay preguntas, nada, quisiera que nos pongamos de acuerdo. Yo el día lunes estoy de turno, entonces no vamos a poder pasar clases. Las clases